Bien, buen día, buenos días. Antes de empezar, querría agradecer a la organización la posibilidad de realizar hoy esta ponencia, la cual lleva por título Acidificación microbiológica con el uso de levaduras. Bien, como ya todos sabemos y ya se ha ido comentando a lo largo de la mañana, existe esta importancia tanto de los ácidos como del pH en el vino, los cuales influyen tanto en el aspecto propio del vino como en la estabilidad del color, sabor, equilibrio químico y estabilidad microbiológica. ¿Qué está pasando durante las últimas décadas? Debido al cambio climático y al incremento de las temperaturas, como ya se ha mencionado también en la primera presentación, se ha observado un incremento tanto del grado potencial como del pH en los mostos y también una reducción de la acidez total. En consecuencia, ya existen ciertas soluciones tanto tecnológicas como químicas, como son las que listo en la diapositiva. Algunos ejemplos pueden ser la osmosis inversa o las resinas de intercambio catiónico, que en la próxima presentación otro ponente hablará sobre ellas. En mi caso, yo me quiero centrar en el uso de microorganismos y en este caso como una herramienta biológica para hacer frente a todos estos efectos que está ejerciendo el cambio climático. Ya está descrito que ciertos aspectos de la calidad del vino pueden modularse con el uso de ciertas especies de ciertas no saccharomyces, como por ejemplo aspectos tales como el aroma, la acidez, el color, el grado alcohólico, entre otros. En esta tabla lo que podéis observar son ya los aspectos que pueden modular ciertas especies de no saccharomyces que ya están descritas. Concretamente, yo me quiero centrar en la especie de la Chancea thermotolerans, la cual está descrito que es capaz de incrementar el contenido de ácido láctico y, en consecuencia, acidificar los vinos. Como hemos estado diciendo, todo el incremento de temperaturas y, por lo tanto, climas cálidos que acaben causando problemas en el control del pH y de la acidez es un problema que la levadura o la especie de la Chancea thermotolerans nos podría ayudar a solventar, ya que es una levadura acidificante. Está descrito que es capaz de disminuir el pH entre 0,4 y 0,5 unidades de pH. En esta gráfica lo que os quiero mostrar es la capacidad que tiene la Chancea thermotolerans para, a partir de azúcares, consumirlos y en vez de transformarlos en alcohol, acabarlos transformando o produciendo ácido láctico. De forma media, las cepas descritas de la Chancea thermotolerans son capaces de producir entre 3 y 8 gramos por litro de ácido láctico. En consecuencia, también, esta producción, esta transformación de azúcares a ácido láctico produce que en una inoculación secuencial entre una cepa de la Chancea thermotolerans y Saccharomyces cerevisiae, el grado alcohólico final se pueda reducir también en unas décimas. ¿Qué hicimos nosotros? La primera parte plantearé la presentación en dos partes. La primera parte la centraré exclusivamente hablando de la especie de la Chancea thermotolerans y al final de todo os explicaré también otra herramienta biológica, pero en este caso no una no saccharomyces, sino una saccharomyces, que también hemos podido observar que es capaz también de reducir el pH y acidificar. Pero bien, empecemos por la Chancea thermotolerans. Hace unos años pudimos hacer un estudio donde aislamos cepas de Vitis vinifera subespecies silvestris, las cuales las aislamos de 30 localizaciones del norte de España. Estas cepas, estos aislados de la Chancea thermotolerans, concretamente pudimos aislar hasta 11 individuos diferentes, los cuales los nombramos de la forma que está listada en la diapositiva.
pero sabíamos que pertenecían a la especie Lachanzea thermotolerans, pero no sabíamos si estos 11 aislados eran realmente cepas diferentes o alguna de ellas eran la misma cepa. Por lo cual hicimos todo un estudio molecular mediante una técnica molecular utilizando 5 pares de cebadores, los cuales muestro en la diapositiva, y lo que pudimos observar es que de los 11 aislados, 2 de ellos tenían el mismo perfil, el aislado número 3 y el aislado número 4, si los comparábamos entre los 5 pares de cebadores. Por lo cual, realmente desde de las 11 aislados, teníamos 10 cepas diferentes de Lachanzea thermotolerans. A partir de estos 10 aislados, lo que decidimos hacer primero fue un screening, es decir, una selección de aquellas 2 cepas de Lachanzea thermotolerans aisladas de Vitis silvestris, las cuales tuvieran una mayor capacidad acidificante. Una vez hecho este screening, también quisimos evaluar el tiempo entre la inoculación de Lachanzea thermotolerans y una Saccharomyces cerevisiae, es decir, cuánto tiempo dejar actuar Lachanzea thermotolerans antes de inocular Saccharomyces cerevisiae. Una vez tuvimos hecho el primer screening y la selección de las primeras 2 cepas y evaluados diferentes tiempos de inoculación, realizamos microvinificaciones a nivel de laboratorio, tanto en blanco como en tinto, para ver el efecto de estas 2 cepas de Lachanzea thermotolerans. Bien, de las 10 cepas diferentes, las 2 que mostraron mayor capacidad acidificante fueron la que a partir de ahora llamaré como 4M15 y 26F12. Empezaré mostrando las microvinificaciones que realizamos con una variedad blanca, concretamente Charelo. En el cuadro lo que podéis observar son las características físico-químicas del mosto de partida y solo mencionar que la acidez total del mosto de partida ya era de 6,2 gramos por litro en este caso. Todas las experiencias que mostraré, incluida esta, tendrán el mismo patrón de experiencia. Entonces, ahora mismo me centraré en explicar esta y el resto serán idénticas. Concretamente, lo que hicimos fue inocular de forma secuencial las cepas de Lachanzea thermotolerans y transcurridas 72 horas inoculamos una cepa de Saccharomyces cerevisiae, concretamente la P29, que es una cepa aislada y es propia de Incavi. Todas las vinificaciones y todas las tesis se realizaron por triplicado y todas las cepas de Lachanzea thermotolerans que se evaluaron fueron las 2 cepas aisladas de Vitis silvestris, una cepa de Lachanzea thermotolerans comercial y también realizamos una tesis donde solo se inoculó Saccharomyces cerevisiae P29 como tesis control. A continuación se realizó la fermentación y el seguimiento de la forma típica, fermentación alcohólica a 15 grados y un seguimiento de densidad y recuento de población y estudio de implantación. En esta diapositiva lo que os muestro es la cinética fermentativa, es decir, el descenso de densidad a lo largo del tiempo de la fermentación alcohólica, y lo que podemos ver es 2 perfiles totalmente diferenciados, pero que en ninguno de los casos, tanto en la vinificación control, que es la que está marcada en amarillo, como en el resto de vinificaciones, ninguna de ellas tuvo problema para terminar la fermentación alcohólica. Lo que sí que es evidente es que aquella fermentación donde se había inoculado únicamente Saccharomyces cerevisiae terminaba días antes que el resto. Esto era debido a que los primeros 3 días realmente había actuado Lachanzea thermotolerans y por lo tanto teníamos un retraso en el fin de fermentación alcohólica. Bien, a nivel de análisis físico-químico, aquí muestro los principales, grado alcohólico, glicerol, ácido acético, ácido láctico, pH y acidez total. Y lo que vimos es las columnas amarillas corresponden a las tesis control, es decir, inoculadas únicamente con la cepa P29, la Saccharomyces cerevisiae. Lo que vimos es que a nivel de grado alcohólico, todas las vinificaciones que se habían realizado inoculando de forma secuencial una cepa de Lachanzea thermotolerans con una cepa de Saccharomyces cerevisiae
contenían o mostraban una disminución en el grado alcohólico, donde la mayor disminución fue de 0,7 décimas en el caso de la vinificación donde se había inoculado la Chancea Thermotolerance comercial con la P29 en comparación con la tesis control. A nivel de glicerol, de contenido de glicerol, lo que vimos fue que si comparábamos la tesis control con el resto, en general las otras vinificaciones habían incrementado 2,5 gramos por litro de glicerol en comparación con la tesis control. Para el ácido acético, ninguno de las microvinificaciones superaban el límite de percepción y, por lo tanto, en ninguno de los casos era perceptible a nivel organoléptico, pero sí que es verdad que si nos fijamos vemos una cierta reducción del contenido de ácido acético en el caso donde inoculábamos las dos cepas de la Chancea Thermotolerance aisladas de Vitis silvestris de forma de inoculación secuencial con Saccharomyces cerevisiae en comparación con nuestra tesis control. A nivel de pH, que aquí es donde realmente nos interesa ver el efecto de estas cepas de la Chancea, lo que vemos es que se observa una reducción en el pH de 0,05 unidades, sobre todo cuando nos fijamos en la cepa de la Chancea Thermotolerance aislada de Vitis silvestris 4M15. Y correlacionado con este resultado, si nos fijamos a nivel tanto de ácido láctico como de acidez total, lo que podemos ver es que las microvinificaciones que mayor contenido de ácido láctico presentaron fueron aquellas que habían estado realizadas mediante una inoculación secuencial con la Chancea Thermotolerance aislada de Vitis silvestris, la 4M15, y inoculada secuencialmente con una Saccharomyces, en comparación con la tesis control, que, pues, como podéis ver, incrementaba hasta 3 gramos por litro. Y a nivel de acidez total y correlacionado tanto con el contenido de ácido láctico como con el pH medido, podemos observar también que la condición o la microvinificación que mayor cantidad de acidez total tenía o presentaba era con la que se había inoculado de forma secuencial la 4M15 con la P29. ¿Qué pasó con el análisis sensorial? En la diapositiva os presento descriptores generales por una parte y descriptores aromáticos por otra. A nivel de descriptores generales, lo que vimos fue que los catadores en sí no mostraron grandes diferencias ni observaron que hubiera un descriptor que destacara encima de otro. Pero sí que a nivel de entrada de gusto, vimos que había estado un poquito mejor valorado la vinificación control. Esto era debido, si recordáis, la acidez total del mosto de partida ya era 6,2 gramos por litro y, por lo tanto, lo que ellos valoraron, los catadores, era que en este caso concreto había un exceso de acidez en el vino. No obstante, esta estrategia podría ser útil en casos en que la acidez del mosto fuera baja o, por ejemplo, para realizar cupajes y poder equilibrar la falta de acidez en ciertas vendimias. A nivel de descriptores aromáticos, el que me gustaría destacar es que, como podéis ver claramente, en las microvinificaciones que habían sido realizadas de forma secuencial con las dos cepas de la Chancea Thermotolerance aisladas de Vitis silvestris, los catadores pudieron detectar un incremento tanto de fruta tropical como de notas cítricas. Estos eran los resultados en blanco. En tinto, con Cabernet Sauvignon, aquí os muestro también los parámetros físico-químicos del mosto de partida, con un protocolo o un ensayo muy similar, simplemente destacar que en este caso, en vez de 72 horas, dejamos actuar 96 horas las Chanceas Thermotolerance para poder realmente ver hasta qué punto son capaces de acidificar. Y en este caso, la cepa de Saccharomyces cerevisiae que se usó no fue la P29, sino que se usó una cepa de Saccharomyces aislada también del mismo proyecto y que era de Vitis silvestris, de la cual hablaré en la segunda parte de mi presentación. Y
También utilizamos dos tesis control, una inoculando únicamente Saccharomyces cerevisiae aislada de Vitis silvestris y una Saccharomyces cerevisiae comercial. Bien, a nivel de resultados de parámetros físico-químicos, lo que vimos fue que si comparamos en azul tenemos la tesis control inoculada únicamente con Saccharomyces cerevisiae comercial y en amarillo la aislada de Vitis silvestris, mientras que las tres primeras corresponden a la inoculación secuencial. Lo que vimos es que a nivel de grado alcohólico, ambas tesis control tenían un contenido o un grado alcohólico mayor que en el resto de tesis y que tanto usando la Chancea thermotolerans aislada de Vitis silvestris, la 26F12, como la 4M15, podíamos llegar a obtener una reducción de 0,2 de grado alcohólico. A nivel de glicerol, también vimos un incremento de este contenido de glicerol de 2 gramos por litro en las tres tesis inoculadas de forma secuencial en comparación con la tesis control inoculada solo con la comercial. A nivel de ácido láctico, lo que vimos fue que ambas cepas de la Chancea thermotolerans silvestris incrementaban prácticamente 2 gramos por litro de ácido acético. También obteníamos una reducción de entre 0,3 y 0,2 unidades de pH y nos incrementaba la acidez total hasta prácticamente 3 gramos por litro. Comentar, y que explicaré mucho más detalladamente a la segunda parte de la presentación, que si os fijáis en la acidez total que corresponde a la vinificación o a la tesis de Saccharomyces cerevisiae aislada de Vitis silvestris, ya ella misma ya mostraba un incremento de 1 gramo por litro aproximadamente en acidez total, respecto a la tesis control inoculada con una Saccharomyces cerevisiae comercial. Bien, vistos todos estos resultados, que se presentaron también en unas charlas anteriores, hubo un par de bodegas que mostraron un interés en poder probar estas cepas de la Chancea thermotolerans para poder ver si realmente podía ayudarles a poder acidificar y reducir el pH. El primer ensayo se hizo con la variedad Mazuelo, y en este caso realizamos fermentaciones de bodega experimental, es decir, ya no estábamos con depósitos de 9 litros, 9 kilos de pasta, sino que incrementamos un poquito el volumen y llegamos a microvinificaciones de 20 litros, donde se realizaron 4 tesis. La primera era inoculando únicamente una Saccharomyces cerevisiae comercial, otra tesis donde se inoculó una Chancea thermotolerans comercial, en este caso solo se dejó actuar 24 horas, y luego 2 tesis inoculando ambas cepas de la Chancea thermotolerans aisladas de Vitis silvestris, dejándolas actuar 72 horas como habíamos hecho previamente. ¿Los resultados cuáles fueron? Fueron que a nivel de acidez total, en este caso los controles son en azul y son la primera barra de cada uno de los gráficos, son la vinificación control. Lo que vimos fue que si comparábamos la acidez con el resto de vinificaciones inoculadas de forma secuencial, también observábamos este incremento de acidez total, donde otra vez, como ya había ido pasando en ocasiones anteriores, la cepa, concretamente la 4M15 de la Chancea thermotolerans, mostraba el mayor incremento de esta acidez. Nos volvía a pasar lo mismo y correlacionado con el descenso del pH en 0,1 unidades y el incremento del ácido láctico en 1,7 gramos por litro. Con la segunda bodega hicimos un pasito más y ya no nos quedamos en vinificaciones de 20 litros, sino que fuimos a fermentaciones, digamos, semi-industriales, donde podíamos llegar a fermentar 320-330 litros de mosto. En este caso se realizó con la variedad Charelo y solo se realizaron 2 tesis, una control y luego otra donde ya se testó solamente la cepa 4M15, que era la que anteriormente mejores resultados había ido dando. ¿Y qué obtuvimos? Pues una reducción
del grado en 0,3%, un incremento de prácticamente 1 gramo o un poquito más de la acidez total, un descenso de 0,14 unidades y un incremento del ácido láctico en 1,3 gramos por litro de las tesis donde se había inoculado la chancea thermotolerance conjuntamente con Saccharomyces cerevisiae en comparación con nuestra tesis control. Entonces nos planteamos, ¿vale? Tenemos este incremento de ácido láctico y esta reducción de pH y este incremento de acidez total. Pero este incremento de ácido láctico, ¿cómo acaba afectando a la evolución de la fermentación maloláctica? Pues lo que vimos, o lo que todos sabemos, es que si durante la fermentación alcohólica aplicamos la chancea thermotolerance, tendremos un incremento de este ácido láctico. Por lo tanto, ¿qué nos pasará en la maloláctica? Los ensayos, el primer ensayo que hicimos fue con la variedad Cabernet Sauvignon en la vendimia del 2019 y lo que realizamos fue una tesis control y 3 tesis donde se inoculó de forma secuencial otra vez una la chancea thermotolerance comercial y las 2 aisladas de Vitis silvestris, la 26F12 y la 4M15. Transcurridas 96 horas se inoculó una Saccharomyces cerevisiae aislada de Vitis silvestris y terminada la fermentación alcohólica se indujo secuencialmente la fermentación maloláctica. ¿Qué vimos? Si nos fijamos, en verde tenemos la duración de las fermentaciones alcohólicas y en rojo de las fermentaciones malolácticas. Lo que vemos es que a nivel de fermentación alcohólica, como era lógico y nos había ido sucediendo en ocasiones anteriores, cuando se había inoculado únicamente Saccharomyces cerevisiae, esta terminaba antes que cuando se había realizado una inoculación secuencial con una cepa de la chancea. A nivel de fermentación maloláctica, si nos fijamos, en la tesis control no tuvo ningún problema en poder degradar todo el málico y en menos de 10 días la fermentación maloláctica había finalizado. En el caso donde se había inoculado de forma secuencial una cepa de la chancea thermotolerance comercial, se alargó un poco más, pero no tuvo ningún problema tampoco. ¿Qué pasó cuando evaluamos la fermentación maloláctica de esas vinificaciones donde se había inoculado una cepa de la chancea thermotolerance aislada de Vitis silvestris? Pues que hasta llegado 35 días aún no se había podido consumir la totalidad del málico. Entonces nos preguntamos qué pasaba. Estos son los resultados del análisis físico-químico de los vinos resultantes y lo que vimos es que a nivel de acidez total, si comparábamos en la tesis control con las inoculadas de forma secuencial, con la inoculación secuencial con una cepa comercial sí que se veía un incremento en la acidez total de 0,5 gramos por litro, pero esta era realmente significativa con las vinificaciones con las chanceas thermotolerance aisladas de Vitis silvestris. A nivel del glicerol nos pasaba un poco lo mismo. En la vinificación control el contenido de glicerol era menor que en el resto de vinificaciones. Pero cuando nos fuimos a fijar en parámetros relacionados con la fermentación maloláctica, lo que vimos es que transcurridos esos 35 días aún nos quedaba prácticamente 1 gramo por litro de ácido málico. Y de ácido láctico habíamos llegado a sobrepasar los 2,7, prácticamente llegar a 3 gramos por litro, que correspondía en parte a la acción de la chancea thermotolerance y en parte a las bacterias lácticas que habían degradado parte del málico. Lo que concluimos de este y varios estudios que no presento, pero que también se nos ha ido repitiendo el mismo perfil, es que cuando llega a un cierto límite de ácido láctico, llega un momento en que la fermentación maloláctica se inhibe, se para. Entonces no se puede acabar de consumir el málico restante. Bien, hasta aquí todas las experiencias que hemos realizado con cepas de la chancea thermotolerance aisladas de Vitis silvestris. Pero
quiero plantearos también que hay otras herramientas que no tienen por qué ser no Saccharomyces, sino que podríamos usar incluso cepas de Saccharomyces que sean capaces de acidificar los vinos. Del mismo estudio que realizamos el aislamiento de cepas de vides silvestres, pudimos aislar hasta 30 genotipos o 30 cepas mayoritarias de estas vides. En un primer ensayo, donde de estas 30 cepas diferentes seleccionamos las mayoritarias, se hizo un ensayo donde se testaron las cepas que veis a continuación, la B1, la B5, la B6, la B8, la B29, la CLOS como testigo, como cepa comercial, y se realizó una vinificación también espontánea como vinificación control. Lo que vimos fue que todas las cepas de Saccharomyces cerevisiae aisladas de vides silvestres podían terminar la vinificación sin ningún problema, excepto la B5 y la espontánea. La B5 era porque nos dimos cuenta que no era una Saccharomyces cerevisiae, sino que era una Saccharomyces paradoxus, y al no finalizar la fermentación tampoco se pudo acabar de implantar correctamente en la fermentación alcohólica. A nivel de fermentación espontánea, si nos fijamos en el grado probable del mosto de partida, era muy elevado. Entonces, a nivel de fermentación espontánea, doncs, esta fermentación no pudo concluir. Pero lo que nos interesaba, el análisis físico-químico de los vinos resultantes. Lo que nos llamó mucho la atención fue que a nivel de acidez total hubo una de las vinificaciones, la que correspondía a la cepa B6, que mostraba un incremento de prácticamente 1 gramo por litro en comparación con la vinificación control inoculada con CLOS. Por otro lado, también observamos esta reducción de pH de 0,06 unidades y un incremento del contenido de glicerol de prácticamente 1,3 gramos por litro. Debido a estos resultados, decidimos hacer un nuevo ensayo en la siguiente vendimia con Cabernet Sauvignon, y en este caso ya centrarnos únicamente para evaluar la cepa de Saccharomyces aislada de vitis silvestris, la B6, y la de B10 como cepa control. Entonces, lo que vimos es que a nivel de cinética fermentativa, ambas pudieron terminar. Sí que es verdad que la cepa de Saccharomyces aislada de vitis silvestris se alargó más en el tiempo, pero en ningún caso hubo ningún problema de finalización de fermentación alcohólica. Y una vez más, vemos que el patrón se repite. Vemos un incremento de 1 gramo por litro de la acidez total si comparamos nuestra vinificación control con la vinificación con B6, una reducción del pH de 0,1 unidades, el grado alcohólico en este caso no se vieron diferencias significativas, y a nivel de glicerol un incremento de más de 1 gramo por litro. Y quisimos hacer un tercer ensayo, en este caso con Mazuelo, la siguiente vendimia, incrementando un poquito más los volúmenes, y nos volvió a pasar el mismo perfil. Es decir, a nivel de cinética fermentativa no hubo ningún problema, ambas terminaron sin ningún problema a los 7 días, ambas vinificaciones, tanto con la inoculación con la B6 como con una cepa de Saccharomyces comercial. Y a nivel de parámetros físico-químicos, aquí lo que observamos fue un ligero incremento de la acidez total de las vinificaciones control con la vinificación con B6, un ligero descenso también del pH de 0,26 a 0,15, y a nivel de ácido láctico un incremento, pero en este caso no es tan significativo como sucede con las chances de thermotolerance, y en consecuencia no se observa una inhibición y por lo tanto la fermentación maloláctica puede concluir sin ningún problema. También recalcar que en este caso sí se observó una reducción del grado alcohólico de prácticamente 0,5. Entonces, con todos estos resultados, lo que concluimos fue que se han podido aislar de mostos de uvas silvestres toda una serie de cepas, tanto de Saccharomyces como de no Saccharomyces, concretamente de la especie de la Chancea thermotolerans, que presentan características fenotípicas que pueden ser muy interesantes para
poder reducir estos efectos que tienen el cambio climático, reducir el pH e incrementar la acidez. Se observa también este aumento de ácido láctico producido por estas cepas de la Chancea thermotolerans, el cual se puede modular dejándolas actuar más o menos tiempo. Nosotros fuimos al límite para ver realmente su capacidad, hasta 96 horas, pero tenemos un margen de maniobra antes de inocular Saccharomyces cerevisiae. El uso de la Chancea thermotolerans en combinación con una cepa de Saccharomyces cerevisiae, por lo tanto, puede aumentar de forma natural la acidez de los vinos, reducir el grado alcohólico e incrementar el contenido de glicerol. Y de esta forma también vimos que obteníamos un buen perfil organoléptico de los vinos resultantes. Pero los resultados parecen indicar que elevadas concentraciones de ácido láctico, cuando son cercanas o superiores a 3 gramos por litro, podrían interferir en el desarrollo de la fermentación maloláctica. Por lo tanto, los vinos producidos con estas cepas de la Chancea thermotolerans se podrían utilizar en cupajes con otros elaborados de forma tradicional con Saccharomyces cerevisiae para lograr acideces equilibradas. A lo que se refiere a la cepa de Saccharomyces aislada de Vitis silvestris, concretamente la B6, vimos que es capaz de incrementar la acidez total de los vinos en al menos 1 gramo por litro, disminuir el pH y unas décimas el grado alcohólico, además de incrementar ligeramente la concentración de glicerol. Por lo tanto, como mensaje que quiero que os llevéis a casa, es que tenemos herramientas de origen biológico, como son los microorganismos, las levaduras, y que no solo tenemos que focalizarnos en no Saccharomyces, sino que también podemos encontrar, si se hace una buena selección, levaduras o cepas de Saccharomyces y no Saccharomyces que sean capaces de intentar ayudarnos a combatir estos efectos del cambio climático. Y solo me queda agradecer a todo el equipo, tanto de análisis físico-químicos, como del panel de cata, como de la parte microbiológica, para poder realizar todos estos estudios, y a todos los asistentes. Muchas gracias.